Buenas tardes. Hoy vamos a repasar lo que es la unidad 1, que es panorama general de las aplicaciones distribuidas de la materia desarrollo de aplicaciones para ambientes distribuidos de la carrera de licenciatura en informática. Empezaremos con el 1.1, que es la evolución de las aplicaciones informáticas. Pero antes de empezar, vamos a ver qué es una aplicación distribuida. Es una aplicación que se divide en fragmentos que se ejecutan en distintos computadores. Los fragmentos de la aplicación se comunican entre sí a través de una red de comunicaciones que generalmente utiliza protocolos tales y como TCP/IP. Los fragmentos se denominan niveles. Sin embargo, para las necesidades de la mayoría de los mortales que trabajan en instituciones o empresas y aún para los particulares, existen un número preciso de aplicaciones que como herramientas no deben faltar en ninguna computadora de uso personal. En la actualidad, cualquier aplicación cuenta generalmente con tres partes diferenciadas. La primera es la interfaz de usuario, la cual es un elemento con el que interacciona el usuario de la aplicación, ejecutando acciones o introduciendo u obteniendo información. La lógica o reglas de negocio, las cuales son las que procesan la información para generar los resultados que persiguen, siendo el elemento fundamental que diferencia unas aplicaciones de otras. Y gestión de los datos, el cual se va a ocupar del almacenamiento y recuperación de la información. En el estado actual de las arquitecturas distribuidas, se pueden comprender mejor si se observa cómo se produjo la transacción gradual hacia este tipo de aplicaciones. Aplicaciones monolíticas. ¿Pero qué es una aplicación monolítica? También se le conoce como de una capa, la cual es cuya interfaz, lógica de negocio y acceso de datos se encuentran mezclados o altamente acoplados. Esto dificulta que pueda hacerse una separación lógica y física, donde alguna de las partes pueda ser reutilizable. La aplicación monolítica va a duplicar sus elementos en cada una de las computadoras, los cuales van a ser el interfaz de usuario, la lógica o reglas de negocio y su acceso a datos. Pero hablemos de sus ventajas y sus desventajas de la aplicación monolítica. Dentro de sus ventajas se encuentran que funcionan más rápido, que es fácil de desarrollar, difícil de mantener y poco escalable, precisa de cierta potencia de proceso. Pero ¿cuáles son sus desventajas? Que requieren más y mejor hardware en las estaciones de su trabajo. Son infinitamente más lentos en el procesamiento de peticiones sencillas. Ocupan mayor ancho de banda, provocando congestionamiento en la red local. Requieren habilitar el acceso real a la carpeta de datos para todos los usuarios de la aplicación. Su actualización es más costosa. No permiten el acceso en línea desde fuera de la red local o requieren de implementaciones de soluciones de conectividad muy costosas. Como vemos, tiene más desventajas que ventajas. Así que mejor pasemos a la siguiente aplicación. Hablemos de las aplicaciones cliente-servidor. Un cliente va a ser el que se ejecuta en el equipo del usuario que maneja la aplicación y las funciones son las de solicitar datos al servidor para que realice cierto trabajo con ellos y enviar los cambios si es que es necesario. El servidor proporciona los datos que se le solicitan y procesa los datos que se le envían. Se le llama servidor tanto al proceso como al equipo en el que el proceso está alojado. Como vemos en la imagen, tanto el servidor como el cliente están conectados en red. El cliente le pide una petición al servidor y el servidor le da una respuesta al cliente. Pero ¿por qué le va a dar solución al problema de rendezvous, que es el encuentro? Porque según este modelo, en cualquier parte de aplicaciones comunicantes, una de las partes implicadas en la comunicación debe iniciar su ejecución y esperar, que es indefinidamente, hasta que la otra parte contacte con ella. Esta solución es importante, ya que el TCP/IP no proporciona ningún mecanismo que automáticamente lance procesos para atender mensajes entrantes. Debe de existir un proceso en espera
que sea capaz de atender dichos mensajes, que son las peticiones del servicio. ¿Qué es el TCP? En este no hay relaciones maestro-esclavo. Las aplicaciones, sin embargo, utilizan un modelo cliente-servidor en las comunicaciones. Los usuarios invocan la parte cliente de la aplicación, que construye una solicitud para este servicio, y se la envía al servidor de la aplicación, que usa TCP/IP como transporte. El servidor es un programa que recibe una solicitud, realiza el servicio requerido y devuelve los resultados en forma de una respuesta. Generalmente un servidor puede traer múltiples peticiones, que son múltiples clientes, al mismo tiempo. Aplicaciones de 2, 3 y n capas. También se le conoce como arquitectura en capas. Es en realidad un estilo de programación cuyo objetivo principal es separar los diferentes aspectos del desarrollo, tales como las cuestiones de aplicación, lógica de negocios, mecanismos de almacenamiento, etc. Aplicaciones 2 capas, o también llamada cliente-servidor. Es aquella donde los datos y la lógica de negocios se encuentran separados de la interfaz. Este tipo de aplicaciones también es denominada cliente liviano. Dentro de las aplicaciones de 2 capas, la va a componer lo que es la capa de acceso a datos, capa de aplicación. Dentro de algunas redes disponen de 3 tipos de nodos, los cuales los clientes que interactúan con los usuarios finales, servidores de aplicación que procesan los datos para responder a los clientes, y servidores de base de datos que almacenan los datos para servidores de aplicación. Aplicaciones de 3 capas. Es aquella donde la interfaz, la lógica de negocios, el acceso a datos y los datos se encuentran separados. Es muy importante entender que la separación de la que se habla no es necesariamente física, como ya se había dicho antes. La primera separación que se da es lógica, y debemos reiterar que la separación lógica es programática. En una aplicación de n capas, los diferentes procesos están distribuidos en diferentes capas, no solo lógicas, sino también físicas. Los procesos se ejecutan en diferentes equipos que también pueden estar en diferentes plataformas. La arquitectura se va a dividir en 3 partes, que son la capa de acceso a datos, la capa de negocios y la capa de presentación. Hablemos de las ventajas y desventajas de las aplicaciones de n capas. La ventaja fundamental de la arquitectura n capas con una arquitectura de 2 niveles o una de 3 capas con una de 2 niveles es que separe hacia afuera el proceso. Eso ocurre para mejorar el balance de la carga en los diversos servidores. Es más escalable. Su desventaja de la arquitectura es pone más carga a la red debido al tráfico que genera en la red. Es mucho más fácil de programar y probar el software que en arquitectura de 2 niveles, porque tiene que comunicarse con más dispositivos para terminar la transacción del usuario. Aplicaciones distribuidas. Considerando el papel que cada elemento juega dentro de la aplicación, se distinguen 3 grupos lógicos donde podemos agrupar elementos según su funcionalidad, los cuales son capa del servidor, capa de base de datos y capa de presentación. La capa del servidor, los servicios son procesados que se ejecutan en equipos servidores y se mantienen a la espera de que los procesos clientes se les soliciten funcionalidades de datos. Los servicios poseen ciertas características que los diferencian de una aplicación de escritorio, las cuales son ejecución desatendida, conectividad, el cual va a tener un acceso simultáneo y un acceso serializado, y la seguridad. La capa de bases de datos son los más frecuentes en las aplicaciones distribuidas. Los sistemas gestores de bases de datos disponen de la infraestructura necesaria de servicios para crear reglas de negocios. Reglas de negocios según su modo son 3, procesamiento almacenados, los cuales se ejecutan como una consecuencia de una llamada directa de un cliente.
Disparadores se ejecutan como una consecuencia indirecta de una sentencia SQL efectuada por el cliente normalmente. Y procedimientos programados. Los sistemas gestores de bases de datos disponen de procesos programados por calendario. La capa de presentación es un sistema de representación y manejo de datos que se obtienen y se actualizan con los objetos de negocios, comunes para todas las aplicaciones que lo usan. Debe ser independiente de las reglas del negocio y su función se limitó a la presentación y manejo de datos de una aplicación. Bueno, esto es todo. Espero que les haya quedado un poco más claro el tema acerca de la unidad 1 de esta materia. Gracias.